plan de cualificación docente, particularmente lo que está relacionado con el modelo metodológico cuando hacemos los procesos de renovación del registro calificado. En esta presentación vamos a trabajar con Laura. Vamos a la siguiente, Laura. Vamos a trabajar con Laura lo relacionado con esta renovación del registro calificado. Ya hemos hablado del proceso como tal, ya hemos hablado de algunos asuntos específicos como ese diseño, ese plan de mejoramiento, de ese cumplimiento del plan de mejoramiento, pero vamos a hablar un poco más en detalle cómo es ese modelo metodológico que la Universidad del Valle ha ido consolidando con la revisión y con todo el desarrollo que se ha dado en todos los programas académicos de pregrado y de posgrado de Cali en la CEDES. Entonces, con Laura vamos a hacer la presentación de todo lo relacionado con este modelo metodológico. Por supuesto, retomamos nuestro círculo del proceso de autoevaluación para la renovación del registro calificado en el marco de este gran sistema interno de aseguramiento de la calidad. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento cuando yo tengo el registro calificado o cuando obtengo la renovación de ese registro calificado. Posteriormente, formalizo como programa académico a la DACA ese inicio, ese proceso de autoevaluación de lo que ha pasado con este programa académico durante la vigencia de este registro. Y entonces después empiezo a hacer ya lo que es la autoevaluación, que está soportada en un modelo metodológico, que es el que hemos venido construyendo en la Universidad del Valle desde hace varios años y que hace parte de ese gran sistema de aseguramiento de la calidad, para luego pasar a todo ese proceso que continúa dentro de este gran círculo, porque es un proceso que comienza, pero no termina nunca, ¿cierto? Porque el proceso no se para por la misma dinámica del programa académico de estarse revisando, de estarse evaluando, de estarse analizando. Entonces, por supuesto, vamos a hacer la presentación. Laura. Listo, buenos días para todos. Entonces vamos a hablar toda esta parte metodológica, ¿sí? Es importante pues resaltar que es una fase, ¿sí? Donde los programas pueden tener todo el conocimiento para llevar a cabo su autoevaluación, tanto de opinión como documental. Entonces, en esta parte vamos a observar cuáles son las fases del modelo metodológico, ¿sí? Y vamos a empezar por definir esas fuentes de información documental, ¿sí? Entonces, es importante saber y conocer que a nosotros se nos comparte, ¿sí? Un documento, el cual, vamos aquí, un documento, el cual contiene lineamientos que serán evaluados por los programas, ya sea de parte documental o de opinión. En las partes documentales es importante reconocer que es una autoevaluación que los programas deben tener toda la atención para poder ser transparentes a la hora de poder evaluar cuáles son esas evidencias, esos documentos, esas reglamentaciones, datos que tiene el programa. Sí, es una autoevaluación que realiza el comité del programa frente a todos estos aspectos que se evalúan. También tenemos una parte que es todos aspectos de opinión que se le aplican a los diferentes estamentos y eso se hace por medio de las encuestas. Es importante que sepamos y que los programas puedan entender de que es prioridad, ¿sí? Ir haciendo esa autoevaluación documental y no esperar a que todo el proceso de la encuesta esté terminado, ¿sí? Entonces, para ello vamos a definir y vamos a conocer cómo puede el programa hacer esa evaluación documental. Todo lo que tiene que ver con soportes, evidencias de la historia, datos de la universidad y también del programa académico es lo que el programa va a evaluar en este cuadernillo y en este documento para hacer su evaluación documental, ¿sí? Contar si tiene esos registros, si tiene esa información, si tiene esos documentos, si tiene esas resoluciones, todos esos acuerdos es lo que el programa va a evaluarse para ver si los tiene o no y poder realizar su evaluación.
Esta evaluación, ¿sí?, tiene una escala de 1 a 5, donde vamos a encontrar que de 1 a 2.9 es porque no existen esas evidencias, realmente no están esos documentos, ¿sí? Y entonces el programa podrá evaluar insatisfactoriamente ese aspecto. Vamos a encontrar una escala aceptable donde vamos a encontrar que existen esos documentos que están difundidos pero realmente están desactualizados con respecto a la otra autoevaluación o a la evaluación anterior que tuvieron. Con la actual no ha cambiado absolutamente nada. Vamos a encontrar una evaluación de 3.8 a 4.4 donde la vamos a clasificar de alto grado, y es porque realmente existen esos documentos, están difundidos, están actualizados, pero a diferencia de la escala plenamente es porque no están completos, ¿sí? Entonces, es importante que el programa pueda clasificar en qué estado están sus documentos, sus evidencias para poder realizar esta evaluación documental, y entonces allí poder tener claro, ¿sí?, cómo van a proceder a hacer esa evaluación. Este es el cuadernillo de aspectos que se comparte a cada programa cuando van a realizar su proceso de autoevaluación, ¿sí? Es un cuadernillo donde van a encontrar cuáles son los aspectos de tipo documental, ahí muestra claramente, ¿sí?, que están señalados con una X donde el programa deberá hacer su calificación, y aquí en la parte inferior podemos ver un ejemplo de un aspecto que será evaluado en la parte de opinión. Entonces, por eso es importante que el programa pueda tener conocimiento de cuáles son esos aspectos que se evalúan en la parte documental y cuáles son esos aspectos que se preguntan y se evalúan en la parte de opinión. Vamos ahora a definir cuáles son las fuentes de información, ¿sí? Entonces vamos a encontrar primeramente, ¿sí?, que esas fuentes de opinión son las que recogen la opinión, valga la redundancia, de esos actores que están vinculados con la universidad desde distintos espacios, ¿sí? O sea, ellos son los que nos van a aportar información desde diferentes dimensiones de la calidad para poder llevar nuestro proceso de autoevaluación. Entonces, esta consulta que se le hace a toda la comunidad académica es necesaria para poder identificar cuál es su apreciación, ¿sí?, cuál es su opinión frente a estos aspectos que se van a preguntar. Entonces, ¿cuáles son los actores del grupo de interés que realmente vamos a evaluar? Están los directivos, están los profesores, están los estudiantes, están los administrativos, están los egresados, están los empleadores, ¿sí? Entonces, a cada uno de ellos se les envía una encuesta para poder analizar esa percepción de los aspectos a interés a preguntar. Para definir a qué cantidad de personas poder nosotros repartir las encuestas, el comité del programa está en toda la libertad y el derecho de poder definir la cantidad de personas a las cuales se les va a encuestar. Es importante resaltar de que el comité del programa debe ser muy estratégico para poder tener la recolección de las respuestas. Hay diferentes métodos, diferentes estrategias, y por eso es importante tener un proceso de socialización con los diferentes estamentos para que sepan en que el programa va a iniciar su proceso de autoevaluación. Por ejemplo, en la parte de los docentes. Es importante que no solamente el programa se quede con los docentes que pertenecen al programa, sino que puedan tener la participación de docentes que dictan cursos al programa, pero
no pertenecen al programa. Entonces ahí pueden tener una amplitud más grande de esos aspectos que se evalúan. En cuanto a los estudiantes, es importante que el comité defina si inician con los del primer semestre o inician con los de segundo semestre, ¿sí? Porque a veces uno recomienda o se ha recomendado de que de segundo semestre empiecen a aplicar las encuestas, dado de que los estudiantes tienen un poco más grande su visión frente a la universidad y frente al programa. Sin embargo, hay programas que han definido que de primer semestre pueden aplicar este proceso de autoevaluación, entonces está bien. En cuanto a los egresados, que es un poco más complejo este estamento llegar, ¿sí? El programa debe poner en comunicación al egresado de que realmente se está haciendo este proceso de autoevaluación, ¿sí? Y poder ser creativo a la forma de llegar, ya sea por medio de vía telefónica, por correo electrónicos, por reuniones, igualmente a los empleadores. La información de los empleadores la podemos recolectar de la parte de los egresados, ¿sí? Preguntando dónde están empleados, ¿sí? El nombre de su jefe inmediato. Entonces, es importante de que todo ese proceso de socialización se lleve a cabo para que cada uno de los estamentos esté informado de qué proceso está llevando el programa. Ahora vamos a mirar cómo se lleva a cabo toda la parte del procesamiento y la consolidación de los resultados. Cuando ya el programa ha definido cerrar las encuestas, ¿sí? Entonces notifican que hasta esa fecha, hasta esa cantidad de respuestas, vamos a empezar a generar la herramienta estadística. Cuando el programa notifica cierre de encuestas, adjunto debe enviar su evaluación documental, ¿sí? Y debe entonces, y empezamos nosotros a hacer todo ese procesamiento, hacer toda esta clasificación de los aspectos, de realmente en qué estado se encuentran, cómo se encuentra el programa y aparte mirar cuáles fueron las respuestas de los diferentes estamentos. Esta es la herramienta estadística que consolida toda la información. En la primera parte vamos a encontrar todo lo que es la digitación de encuestas, ¿sí? Ahí el programa tiene la libertad de mirar información de interés interna para poder llenar su base de datos. Entonces, aparte de la información que realmente necesita el documento, que necesita el esquema, ¿sí? Es importante que el programa pueda indagar sobre esta información, saber las opiniones de los estudiantes, de los docentes, de los directivos, de los egresados, ¿sí? Porque toda esta información queda consolidada en la herramienta. Vamos a encontrar una segunda parte que es todo lo de las gráficas y las respuestas, ¿sí? Que se ven ya por estamento y por pregunta. Entonces la herramienta es muy didáctica en poder mostrarte estadísticas básicas, porcentajes de cómo se encuentra cada aspecto a evaluar, ¿sí? Cómo se encuentra cada respuesta por estamento. Estas gráficas las pueden utilizar, son libres para que el programa pueda extraerlas y pueda colocarlas en sus documentos. Ahora la herramienta pueden mirar toda la parte de los tableros de opinión. Aquí encuentran, ¿sí? Por estamento, cuáles son esos aspectos que se evaluaron. Entonces aquí pueden ver cuál fue la calificación en un aspecto que tuvieron los diferentes estamentos, ¿sí? ¿Cuál calificación no fue tan favorable? ¿Cuál calificación sí lo fue? Y entonces entrar a mirar, porque es importante que a veces el programa no se quede como que, ay, los estudiantes no se evaluaron muy bien este aspecto, pero ¿qué pasó con los profesores? No lo evaluaron tan bien. Entonces ahí entran a mirar y hacer como esas observaciones al detalle de qué piensa cada uno de los estamentos. Esa es toda la parte de los tableros de opinión. Aquí están todos los aspectos que se evalúan en las encuestas. Y finalmente, tenemos una consolidación de ambas respuestas que mostramos a través de esta gráfica, ¿sí? Es una gráfica que nos va a mostrar realmente
cómo está el programa en las 9 condiciones que tenemos para registro calificado, ¿sí? Entonces vamos a mirar en qué estado está, siendo la línea negra la calificación y el resultado que tuvo el programa, y siendo las líneas puntuadas las escalas en las que se clasifican. Entonces, la roja es insatisfactoria, la amarilla es aceptable, la verde clara es alto grado y la verde más oscura es plenamente. Cualquier información que puedan necesitar los programas, estoy muy abierta para poderles colaborar. Este es mi correo electrónico, ¿sí? Cualquier información adicional respecto a la aplicación de las encuestas, cómo ver las respuestas, frente a la evaluación documental, que en muchas ocasiones los programas tienen dudas frente a esta, pueden escribirme, yo voy a estar muy atenta para poder empezar su creación de encuestas, para poder hacer el cierre, para poder buscar información relevante frente a los procesos del programa. En toda la parte metodológica estoy muy atenta entonces para esa información. Muchas gracias, Laura, por la presentación.